El momento final, cuando Jesús viene en gloria. Pero no solamente cuando Jesús viene por segunda vez a buscar a sus fieles, sino también cuando finalmente reciben la retribución aquellos que no han guardado los mandamientos ni tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo es que concluye el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el clímax de este interesante libro? Quédate con nosotros aquí en Evidencias. Bienvenidos a otro programa de Evidencias. Estamos concluyendo nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Realmente ha sido una travesía fascinante a través de estos libros proféticos en esta temporada que hemos dedicado a profecías. Ya estuvimos caminando a través de las páginas del libro de Daniel. También hemos abierto el rollo del Apocalipsis. Hemos visto su mundo, su contexto. Hemos visto la mano de Dios a través de la historia. Hemos recibido sus preguntas y sugerencias a través de Facebook, las redes sociales y también a través del correo electrónico. Y ahora, mientras estamos por concluir el libro de Apocalipsis, vemos un cambio en el escenario celestial. Ya Jesús no tiene las ropas sacerdotales que tenía al principio. ¿Cómo se presenta Jesús ahora, casi al final del libro de Apocalipsis? Las ropas, las vestimentas, son algo muy importante en el relato bíblico porque describen la función de la persona presentada. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la tierra, Él usaba una vestimenta de rabino, de un profesor, de un maestro, porque Él enseñaba a las personas. Cuando vemos a Jesús en algunos momentos del Apocalipsis, lo vemos que es presentado con vestimentas sacerdotales. Y esto es porque Él está intercediendo por nosotros, intercediendo por su pueblo, clamando por el perdón de nuestros pecados en las cortes celestiales. Ahora, cuando llegamos al final del libro y se presenta la segunda venida, cuando Él regresa a la tierra, Él ahora es presentado de forma diferente. En el capítulo 19 de Apocalipsis nos empieza a describir cómo Jesús estará vestido para este momento. A partir del versículo 11 leemos lo siguiente: Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Aquí comienza la descripción de Cristo. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Diademas son como coronas reales. Luego en el versículo 13 dice: Está vestido de un manto teñido en sangre. Aquí ya se hace una mención directa a su vestimenta. Noten que el manto que él está usando, que es un manto real, es un manto que está salpicado de sangre. Es porque en esta guerra que él participa, en esta guerra contra el mal, él fue herido para poder salvarnos. Por eso aquí se hace una referencia a su sacrificio. Y sigue el versículo 13. Y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces aquí tenemos una nueva descripción. ¿Quién es este ser real que lucha por su pueblo? Es el Verbo de Dios, es la palabra de Dios, es Jesucristo. Y luego el versículo 14 dice: Los siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Aquí se presenta que Jesús no viene a buscarnos solo. Todo el cielo está involucrado en la segunda venida. Esto demuestra que el fin del conflicto aquí en la tierra es de interés universal. No es solo de Cristo, sino todos los seres quieren ver lo que va a pasar. Y es cuando llega el clímax, es que todos vienen a acompañar a Jesús para este gran momento. Saltando hasta el versículo 16, leemos lo siguiente: En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Como ya hemos estudiado en esta serie, una de las grandes cuestiones de este conflicto es sobre la adoración. ¿Quién es el Señor de Señores de esta tierra? ¿Quién es el que gobierna este planeta? ¿A quién le pertenece este planeta? La Biblia presenta que durante miles de años Satanás usurpó el poder de Dios
Él vino hasta aquí, tomó el planeta para sí como su reino, y durante la historia vino causando daño y sufrimiento al ser humano. Pero luego Jesús vino a la tierra, luchó contra él y retomó el derecho de ser el gobernante de este planeta. Aún hoy Satanás sigue gobernando por usurpación, no por derecho. En la cruz Satanás perdió el derecho legal de gobernar en la tierra, pero aún sigue ejerciendo su poder, aunque no es de forma legal. Pero aquí Apocalipsis nos dice que cuando Jesús regrese a buscarnos, Él vendrá como el gobernador para ejercer su dominio, vendrá a imponer su reino, que por derecho le pertenece a Él. Hay un movimiento ahora en el libro de Apocalipsis. Cuando hay una boda, siempre hay movimiento. Personas que se llaman, hay emoción, se hacen tarjetas, hay invitaciones y vemos un movimiento similar en el cielo. ¿De qué se tratan esas bodas? ¿Quién es que se va a casar? Apocalipsis ahora aquí nos presenta el cumplimiento, donde vemos ya una gran cena, sentados, con Dios celebrando. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, que celebró lo que hoy en día conocemos como la Santa Cena, Jesús le dijo: esta cena nunca más la volverán a tener conmigo aquí hasta que me vuelvan a ver en gloria. Así que estamos viendo ahora entonces un cumplimiento de esta cena. Es una cena gloriosa, podríamos decir quizá una cena de celebración, porque ya por fin hemos sido liberados. Pero cuando ustedes siguen leyendo, desde el versículo 17 en adelante, se menciona una gran cena de Dios. Y esta gran cena de Dios es hasta jocoso lo que el texto dice, porque en esta cena no son invitados el pueblo de Dios. Lo que el texto dice que se mandó a llamar a las aves del cielo para que vengan a comer a los reyes, a los esclavos, a todo el mundo. Y uno se queda, ok, van a comerse. Así que estamos viendo entonces dos cenas. La cena donde el pueblo de Dios come con Jesús, con el Cordero, y la cena donde vienen las aves a comer a las personas que no aceptaron a Dios. El contraste entonces es que en Apocalipsis 19 se describen dos cenas. En una, para decirlo así y usar el sentido de jocosidad que tiene el capítulo, el hombre o la humanidad cena. Pero en la segunda cena, la humanidad es cenada. Así que es como una ironía: o usted cena o a usted se lo cenan. Es la ley de supervivencia. Y Apocalipsis lo que nos está diciendo entonces es un llamado: cenen para que no sean cenados. Todo el mundo va a cenar. Todo el que esté con Dios, y como las aves están con Dios, también van a cenar. Lo que van a cenar son a las personas malas. Y Apocalipsis entonces nos está diciendo: por favor, acepten al Señor para que ustedes no sean cenados. Reconocemos que Jesús ahora tiene ropas reales. Es presentado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene su muslo tatuado con un título real. Ahora está listo para su encuentro con la novia. Pero no termina ahí. La escena podría parecernos muy emocionante, pero no concluye de esa manera. ¿Qué más relata Juan en ese capítulo, ahora casi al concluir el libro de Apocalipsis? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Regresamos de la pausa y estamos contentos que quedas con nosotros. Continúa comunicándote a través de tu cuenta de Facebook. También son bienvenidas tus sugerencias a través de nuestro correo electrónico. Te recordamos que las series de estudios bíblicos que estamos ofreciendo son completamente gratis. Y ahora, de vuelta a nuestro tema con Apocalipsis, reconocemos que ya Jesús no tiene ropa sacerdotal, sino que es una ropa de realeza. Ahora Él se prepara para regresar a buscar a su pueblo. Pero ¿cuáles son los eventos relacionados a ese momento? ¿Qué sucede con aquellos que habían muerto? ¿Descenderán del cielo? ¿Se levantarán? ¿Qué es lo que está sucediendo según nos lo explica el apóstol Juan? El juicio investigativo que sucedía en el cielo ya terminó.
Todos los casos ya fueron decididos. El pueblo de Dios ya fue sellado para poder soportar el sufrimiento de las últimas plagas sobre la tierra. El pueblo de Dios ya aprendió a seguir al Cordero, así como lo dice Apocalipsis 14:4. Y también el pueblo de Dios está manteniendo la fe en Jesús y guardando sus mandamientos, como presenta Apocalipsis. Entonces, en este contexto, el pueblo de Dios ya está listo. Y es ahí que Jesús regresa. La primera descripción que aparece en el libro de Apocalipsis sobre la segunda venida de Cristo está en el capítulo 1, que dice: «Miren que viene en las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos». Entonces, la segunda venida de Cristo será algo visible para todas las personas de la tierra. Es algo simultáneo. Apocalipsis 14 presenta la segunda venida de la siguiente manera: «Miré y apareció una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien, semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro, y en la mano una hoz afilada». Aquí se presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, algo bastante común en las Escrituras. Y aquí Él está regresando con una corona de oro, una corona de victoria. Y Él viene de forma victoriosa, con una hoz afilada. ¿Qué es una hoz afilada? En la cultura del primer siglo, la hoz se utiliza para hacer la cosecha de la tierra. Vemos entonces que esta cosecha de Apocalipsis se refiere al momento final, cuando Jesús cosecha los frutos que Él mismo plantó. Y es interesante que el mismo Jesús, en Mateo 25, usó la metáfora de la cosecha para explicar su segunda venida. Leemos en el versículo 31. «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciben su herencia, el reinado preparado para ustedes desde la creación del mundo». Y en el versículo 41 se refiere al otro grupo. «Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Aquí vemos una gran separación. Cuando Apocalipsis hace una referencia a la cosecha, se está refiriendo a este proceso de separación que Jesús hará entre los justos y los impios, entre los que escogieron seguirlo y aquellos que rechazaron su llamado de arrepentimiento. Apocalipsis 6 también nos ayuda a entender un poco más este proceso. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: «Caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero». Ellos claman de esta forma porque tienen vergüenza, porque se dan cuenta que han rechazado al Dios verdadero. No se arrepintieron y ahora es demasiado tarde. Aunque será un momento de juicio para los impios, la segunda venida también será un momento glorioso para aquellos que aceptaron seguir a Jesús. Por ejemplo, la Biblia describe en la carta de 1 Corintios lo siguiente: «Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados». Entonces vean qué buena noticia. La buena noticia es que cuando Jesús regrese, aquellos nuestros seres queridos que han ido al descanso, pero que han ido al descanso con la fe en la segunda venida, ellos resucitarán, recibirán la vida nuevamente. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Esto es maravilloso. Los muertos resucitan y los vivos son transformados. Y ahí para ambos grupos comienza, de hecho, la vida eterna. El mismo apóstol Pablo completa esta escena en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4. «El Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Estos versículos son maravillosos. Nos describen que en primer lugar los muertos resucitan. Luego los que están vivos son transformados y ambos grupos se encuentran con el Señor en el aire. La escena de la venida de Jesús tiene que ser impresionante. No se trata de que seremos raptados o secuestrados de manera secreta, sino que será gloriosa. Todo ojo le verá. Vemos varios versículos en las Escrituras que nos describen la gloria y lo impresionante de cuando suene la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán. Será un momento emocionante. Sin embargo, además de esos eventos emocionantes para la iglesia y para su pueblo, podemos notar algunas de las descripciones que hace el apóstol acerca de lo que sucede aquí en la tierra. Y aquí, en Apocalipsis 20, vemos el versículo 2 y nos dice: Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló para él, para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. ¿De qué está hablando el apóstol Juan cuando habla acerca de estos 1000 años? Muchos hablan acerca de diferentes posturas respecto al milenio. Están los que entienden que el milenio es algo que va a surgir, este periodo de 1000 años surge luego de la segunda venida de Jesús. Esto es lo que muchos identifican como premilenialistas. Así que el milenio ocurre antes, la segunda venida ocurre antes del comienzo del milenio. Así que premilenio o premilenialistas son los que creen que la segunda venida ocurre al comienzo, o es lo que da el comienzo de los 1000 años. Están otros que son los amilianistas, que simplemente creen que este periodo expresado en Apocalipsis capítulo 20 es un periodo simbólico, que no guarda ninguna relación con el tiempo, que solo representa la forma en que la tierra, a través del trabajo de la iglesia, que es el reino de Dios en la tierra, va a desarrollar un periodo de prosperidad, de predicación del evangelio, de transformación de este mundo, y que realmente no es un periodo que va a ocurrir en 1000 años, pero que es un periodo de esta prosperidad en términos espirituales y en todos los niveles. Así que no creen en un periodo literal, son amilianistas, y están los postmilenialistas, que creen que realmente que va a ocurrir un periodo de 1000 años en la tierra, y después de ese periodo, cuando la tierra se mejore, cuando podamos hacer este trabajo o hagamos un trabajo con los judíos y con el resto de gente que tal vez no cree en Jesús, entonces cuando las cosas estén en las condiciones perfectas, entonces Cristo va a venir. Así que ellos creen que eso va a ser después del milenio. La mayoría considera que la posición premilenialista ha sido la posición histórica del cristianismo, siempre, la que cree que la segunda venida es la que marca el comienzo del milenio. Lo interesante es que nunca antes se nos había de manera específica hablado de un periodo así, así que estamos hablando de un elemento completamente nuevo en la cronología de los eventos finales, este periodo de 1000 años. Y claro, muchos han llevado a decir que nunca había sido entendido hasta que Juan lo revela en el Apocalipsis. Ahora, lo interesante es que ya teníamos una idea de que hay 2 resurrecciones, pero no sabían que había 1000 años que las separaban, como son expresadas en el libro de Apocalipsis, y pues las condiciones en las cuales la tierra va a estar antes de ser completamente restaurada. Sabemos que la tierra va a sufrir ciertos eventos catastróficos con la venida de Jesús, pero no sabíamos cuánto tiempo iba a estar antes de ser restaurada. Así que con el milenio empezamos a tener un poquito más de claridad bien definida respecto a estos periodos finales. Claro, esto ha dado a luz a mucha especulación respecto no solo al lugar, sino a lo que va a pasar. Y
en 1000 años, pues ya eso le da a mucha gente mucha imaginación porque es mucho tiempo para hacer muchas cosas. Así que, pero si lo vemos en el contexto de algunos detalles que nos ofrece el Apocalipsis capítulo 20, vamos a ver que definitivamente hay una obra de juicio en ese contexto. Vemos la tierra en un estado de desolación, vacía, un estado caótico, y vamos a ver a Satanás atado sin ninguna posibilidad de ejecutar ninguna acción en contra. Así que pienso que estos son elementos que deben ir marcando nuestra comprensión de qué es lo que ocurre, cuándo ocurre, y apreciar que Dios en Apocalipsis ciertamente amplió o clarificó o definió más conceptos que en el resto del Antiguo Testamento ya teníamos nociones, pero el Apocalipsis empieza a pintar un panorama aún más claro y más específico de los eventos finales. La segunda venida es más que un rescate que hace aquel jinete airoso en su caballo blanco a aquellos que se encuentran en desesperación. Cuando hablamos acerca de la segunda venida, hablamos de la vindicación del carácter de Dios ante el universo. El carácter de Dios ha sido cuestionado y todos los seres no caídos están a la expectativa para saber lo que está sucediendo aquí en la tierra. Un juicio se tiene que llevar a cabo. Aquel que ha sido el culpable, el acusador de los hermanos, ahora se convierte en el acusado. Aquel que era el fiscal, que se mantenía buscando en qué forma cada uno de nosotros había fallado, ahora se sienta en el banquillo de aquellos que están por recibir la sentencia. Durante 1000 años, todos los seres no caídos, juntamente con aquellos que fueron salvados, pueden reconocer el porqué. Algunos se encuentran allí, otros no lo están, y las consecuencias finales del pecado. Pero ¿qué sucede después de este milenio? ¿Cómo es que termina finalmente el libro de Apocalipsis? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Hemos llegado a la mitad de nuestro programa, aquí en Evidencias. Si estás sintonizándonos ahora mismo, pues te quiero informar que estamos dialogando acerca del tema del Apocalipsis en relación con el fin del tiempo. Esto es parte de nuestra temporada acerca de profecías y hemos estado contestando algunas de sus preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales o a través del correo electrónico. Ahora, queremos nosotros hablar de lo que ha de suceder después del milenio. Satanás ha sido juzgado. Todos aquellos que tuvieron oportunidad la han tenido para demostrar si son justos o injustos. ¿Qué sucede una vez Satanás es librado? ¿Qué sucede con aquellos que son resucitados en lo que el Apocalipsis llama la segunda resurrección? Ahora es interesante, como mencionamos, el milenio nos ofrece detalles de ciertos eventos que van a ocurrir durante este periodo, y llama la atención porque si aceptáramos una noción de juicio, uno rápidamente se pregunta, pero ¿no hay un juicio antes de que Jesús venga, previo al advenimiento? ¿Cómo ahora estamos hablando de un juicio después del advenimiento de Jesús? A menos que entendiéramos que los personajes envueltos en este juicio son bien diferentes a los envueltos en el otro juicio. O sea, si hay un juicio de los creyentes, como Pablo menciona en muchas de sus cartas, donde los primeros en ser juzgados va a ser el pueblo de Dios, donde estaremos ante el tribunal de Cristo. Está hablando de creyentes, versus un juicio de otras personas que van a recibir otros resultados, porque interesantemente también el tema del milenio en Apocalipsis 20 nos habla de 2 resurrecciones. Y ya sabíamos por los evangelios y también el libro de Daniel que hay más de una resurrección, que hay una resurrección de los justos y una resurrección de los impíos. Interesantemente es que Apocalipsis 20 ahora nos va a ubicar en qué periodo están. Así que ciertamente la primera resurrección es la resurrección de los justos.
que también habla Tesalonicense, los que murieron en Cristo son resucitados con su venida, son arrebatados para estar con Él, los reciben en el aire, pero dice que está aquellos que van a resucitar en la segunda resurrección, y los evangelios, especialmente Juan, menciona que esta es la resurrección de condenación, de vergüenza. Así que vamos a ver que así como un juicio antes del advenimiento de Jesús y al final va a haber una resurrección de los justos que van a recibir el reino y su recompensa, porque Jesús lo menciona en varias de sus parábolas. Definitivamente debiera haber un proceso, si hablamos de un proceso justo, debiera un proceso similar, incluso también hasta para los que se pierdan, donde debe haber un periodo de juicio sobre ellos, y que ante el retorno de la Santa Ciudad, que estamos hablando de otro retorno, ¿verdad? Porque dice que desciende la Santa Ciudad, y al final del milenio, pues esta gente también que participó de alguna forma de juicio, tal vez no en el mismo carácter que el anterior, porque este ya es un juicio simplemente corroborativo, ya sabemos que están perdidos porque no participaron de la primera resurrección, pero de alguna forma se tiene que establecer bien ese récord, ¿verdad? Vemos que ahora ellos van a recibir la recompensa final y definitiva, que es la segunda resurrección, para experimentar más adelante, entonces sería la muerte definitiva, que sería la no existencia, ¿verdad? El perecer, que va a ocurrir más adelante, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Lo que es interesante es que nosotros a veces quisiéramos que, pues, ¿por qué Dios no resolvió todo de una sola vez y de una manera rápida y de una manera corta? Yo quisiera tal vez una forma más expedita de eventos finales, un cronograma más pequeño. Lo que debemos agradecer es que la Biblia nos está ofreciendo detalles de la cronología divina, aunque para nosotros simplemente, pero ¿y por qué no lo hicimos? Debe tener Dios una razón detrás de este periodo, que Él sienta que es necesario para nosotros y para el universo que ocurra. Por muy extraño que nos pareciera tratar de hacer todo de esta manera, hubiéramos querido mejor, incluso que hasta en la primera venida todo se hubiera arreglado. O sea, Jesús viene a este mundo, muere inmediatamente. Bueno, esperaban los discípulos esto, dice el libro de Lucas capítulo 24 y Hechos 1. ¿Cuándo vas a restaurar esto? Porque ya tú moriste en la cruz, ya el sacrificio fue aceptado. ¿Por qué esto no ocurre rápido? Así que si nos dejaran a nosotros los eventos finales de la historia del plan de salvación, yo creo que lo hacíamos en una semana. Pero Dios tiene una cronología, un tiempo para desarrollar este plan completamente diferente y soberano a nuestra voluntad, gracias a Dios. Así que Apocalipsis solo nos está dando un glimpse, un destello de algo de esa cronología, de la forma en que Dios está operando, que simplemente los profetas nos habían presentado de una manera ajustada o apretada. Simplemente Apocalipsis lo que está haciendo ahora, y lo va a hacer con muchas profecías y materiales del Antiguo Testamento, ahora lo va a expandir, lo va a colorear y nos va a mostrar más detalles específicos, y en ese sentido pues nos resulta sumamente interesante el tema del milenio. Muchas personas han sugerido que va a haber literalmente una batalla final en lo que hoy conocemos como el país de Israel, en el Valle de Meguido. Allí donde se habían enfrentado ejércitos a través de milenios, desde los ejércitos egipcios, habían descendido hititas, habían intervenido babilonios, habían luchado hasta romanos y más adelante en la historia moderna los ejércitos franceses y los ejércitos británicos durante el siglo pasado. Pero, ¿es una batalla literal? ¿A qué se refiere esa batalla del Armagedón? La batalla de Armagedón es una de las batallas que a las personas le llama mucho la atención. Hay películas que se han hecho con ese título, la gran batalla de Armagedón, y las personas están preocupadas. ¿Qué tan fuerte será esta batalla? ¿Realmente aparecerá en Meguido? Que esta es una de las formas de traducir la palabra Armagedón. Armagedón, dice el texto que es una palabra en hebreo, y es posible que Ar viene del hebreo Har, que significa monte, y Magedón podría ser del hebreo Meguido, y en este sentido sería el monte de Meguido,
algo que hace mucha relación con lo que pasó con Elías en el Monte Carmelo, que es el mismo Monte Meguido, en Primera de Reyes capítulo 17, y podríamos ver una batalla allí similar. Pero yo quiero que ustedes noten que en el capítulo 16, versículo 16, que es donde se menciona la palabra de Armagedón durante las 7 plagas, el texto en ningún momento describe la batalla. El texto simplemente dice que se van a reunir en ese lugar para hacer la batalla. Pero la plaga que continúa describe que la batalla no vino realmente y que Dios vino y destruyó a todo el mundo. Cuando pensamos en el concepto de batalla de Armagedón y el nombre Gog y Magog, que van a aparecer luego en el capítulo 20 de Apocalipsis para esta batalla final, recordamos el libro de Ezequiel en el capítulo 38 y capítulo 39. Allí es que se describe esta batalla de Gog y Magog yendo en contra del pueblo de Dios. Pero una de las cosas que la gente ha ignorado de esta batalla es que la batalla nunca se hace. Ni en Ezequiel tampoco hay batalla. Usted lee en Ezequiel y dice el texto que Gog y Magog, que Gog, rey de Magog, van a venir a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no sabe nada. Pero Dios dice que Dios se enoja tanto y Él mismo viene y destruye a Gog. De manera que la batalla de Armagedón no es una batalla entre el pueblo de Dios y Satanás. Es una batalla de Dios contra los enemigos de su pueblo. Dios va a interceder, Dios va a intervenir, Dios es el que te va a tomar el control. De esa manera, también el texto da a entender de que es una batalla mundial. Y usar el concepto de que será solamente en un lugar específico, como muchas personas han buscado, que va a ser en Israel, en un monte en especial, el texto sugiere que es una batalla mundial. Y simplemente recuerden que en Apocalipsis estamos usando muchas palabras simbólicas, estamos usando mucho trasfondo del Antiguo Testamento, y este concepto de Armagedón viene de esta batalla de Ezequiel 38, esta gran batalla donde Dios intervendrá para salvar a su pueblo y donde el enemigo simplemente quedará desarmado. De paso, cuando leemos en el capítulo 20 que Satanás, el gran dragón, es soltado después de 1000 años de las cadenas, dice que él viene a hacer guerra. Pero cuando viene a hacer guerra, no hay ninguna guerra. Instantáneamente Dios lo agarra, lo destruye y lo manda al lago de fuego. Así que uno se pregunta, ¿cuál es la batalla? Hipotéticamente hay una batalla porque se están reuniendo, pero la guerra nunca llega a acontecer porque Dios tiene control de la humanidad y Dios protege a su pueblo para que esta batalla no logre a pasar. Es emocionante reconocer que Dios quiere dejar las cuentas claras. De eso se trata el juicio. El sistema de los sacrificios, el Yom Kippur, la ofrenda a Dios y finalmente la carga de pecados por Azazel. Todo se convierte en realidad. Todo puede encontrar su verdadero significado, específicamente al final del tiempo. Dios no ha de destruir a aquellos que no han obedecido de una manera caprichosa. Él nos ha dado oportunidad a cada uno de nosotros de escoger, y son nuestras propias acciones las que nos condenan. En ese momento en que en el valle del Armagedón, todos aquellos pueblos, naciones, personas que en algún momento dado tuvieron oportunidad para servirle al Dios del cielo, serán finalmente terminados. Pero, ¿cómo ocurrirá? ¿Será un fuego eterno que continuará por semanas, meses, años, siglos y milenios? Dejemos que sea el mismo Apocalipsis el que nos escriba el final de ese oscuro capítulo de la rebelión. Pero quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Regresamos de la pausa a esta última parte del programa. Realmente lo hacemos de manera agridulce. Es doloroso porque Dios llama la destrucción de los impíos una obra extraña. El infierno. ¿Qué es? ¿Cuándo es? ¿Cuánto tiempo dura?
Existen varias palabras que pueden significar infierno. Una de ellas es la palabra Hades, que significa sepultura. Y sabemos que muchas personas están hoy en sus sepulturas. Entonces, podríamos decir textualmente que ellas están en el infierno. Pero este tipo de infierno no es el infierno de fuego donde están quemando. Este evento solo sucede al final de la historia, que es presentado en el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, ¿existirá un castigo por fuego? Sí, pero todavía no está sucediendo. Esto es lo primero que tenemos que destacar. Otro punto importante es que, de acuerdo a Mateo 25, versículo 41, este infierno de fuego, no fue preparado para los seres humanos. Vean lo que Jesús dice en el versículo 41, recordando que aquí Jesús está hablando en un concepto de juicio, y ahí Él le dice a los impios: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, de acuerdo con Jesús, el concepto de fuego eterno, de castigo con fuego, fue preparado apenas para el diablo y para sus ángeles. Para estos que fueron los causadores de todo el mal, ellos sí deberían ser los únicos a recibir el castigo de fuego eterno. Ahora, el ser humano podrá sufrir de este castigo en el caso de que opte seguir a Satanás y a sus ángeles. O sea, si el ser humano elige rebelarse contra Dios y seguir al enemigo, sufrirá el castigo que el enemigo va a sufrir. Pero originalmente el plan era que este castigo fuera apenas para Satanás y sus ángeles. Y tener este punto claro es importantísimo para entender el conflicto. ¿Y qué respecto de la duración de este infierno? Uno de los grandes puntos polémicos dentro del cristianismo es discutir sobre si este fuego eterno en realidad va a durar para siempre y a medida que pasen los años, las personas, Satanás y sus ángeles siguen quemando. Es un concepto popular muy fuerte dentro del cristianismo. Algo interesante que podemos notar es que Sodoma y Gomorra fueron ciudades que fueron destruidas con fuego. Y comentando sobre este evento, Judas escribe lo siguiente: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno. Aquí Judas nos dice que estas ciudades recibieron el castigo del fuego eterno, y por eso sería interesante analizar este evento para entender lo que en la Biblia significa el concepto de fuego eterno. La Biblia dice que estas ciudades fueron destruidas con fuego y que fue una punición divina. Estas ciudades fueron destruidas. Una pregunta: ¿estas ciudades continúan quemando hasta el día de hoy? No. Si usted tiene la oportunidad de ir a Tierra Santa, usted no encontrará ninguna ciudad antigua quemando hasta el día de hoy. Entonces, fuego eterno no significa que es un fuego que durará eternamente, pero que de acuerdo al ejemplo de Sodoma y Gomorra, es un fuego que destruye completamente y aniquila con el mal. O sea, los efectos de este fuego sí son eternos. Sodoma y Gomorra fueron completamente destruidas y nunca más volvieron a hacer el mal, porque sufrieron el fuego eterno. Este es el concepto bíblico de fuego eterno, un fuego que destruye completamente sin dejar más vestigios. De esa forma, podemos comprender que el fuego eterno, el infierno, que sucederá al final del gran conflicto, es un fuego que exterminará completamente el mal, y no un fuego que estará quemando ángeles y personas eternamente. En Apocalipsis 2, versículo 11, podemos leer lo siguiente: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. De esa manera, el libro de Apocalipsis nos motiva a que seamos vencedores, que sigamos a Cristo, para que no suframos este castigo, que también es llamado de segunda muerte. Y de esa forma comprendemos que existen apenas dos caminos: o la victoria o la segunda muerte. Cuando vamos al capítulo 20 vemos que este concepto de segunda muerte es expandido aún más. En el versículo 14 dice: la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Vemos aquí que este lago de fuego es ese fuego eterno, ese fuego destruidor que aniquila con el mal y el pecado.
Y aquí la Biblia dice que este lago de fuego es la segunda muerte. O sea que después de esto ya no hay más otra oportunidad. Al leer la Biblia tenemos que entender que aunque todos nosotros morimos, esta primera muerte no es la muerte final. Después, todos resucitarán, algunos para la vida eterna y otros para la destrucción. La segunda muerte es la destrucción. Porque aún mismo aquellos que no aceptaron a Cristo, que murieron en pecado, ellos también resucitarán. Y la Biblia nos dice que ellos tendrán acceso al juicio. Al juicio determinó que ellos sean destruidos. Y durante este proceso ellos mismos reconocerán que tuvieron la oportunidad de salvarse, pero no la aceptaron. Apocalipsis 20, versículo 12 nos dice: vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Y en el versículo 15 completa: aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y he aquí que sucede la segunda muerte, la segunda vez que mueren, y aquí nunca más vuelven a resucitar. De esta forma podemos entender lo que la Biblia presenta como infierno. En primer lugar, nadie hoy está en el infierno. Las personas impias resucitarán para reconocer el proceso de juicio, reconocerán que tuvieron la oportunidad de salvarse, pero eligieron rechazar a Cristo, y por fin serán destruidas por el fuego eterno para siempre. Por otro lado, tenemos una buena noticia dentro de este conflicto. Cuando leemos nuevamente el versículo 14, donde nos dice que la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego, nos está diciendo que la muerte fue arrojada a este fuego eterno. Eso quiere decir que la muerte nunca más existirá. La muerte es aniquilada. El apóstol Pablo nos dice que la muerte es el último enemigo a ser destruido. Dios destruirá la muerte y a partir de ese momento solo reinará la vida. Y el mismo infierno será arrojado a este fuego, o sea que la propia punición será aniquilada completamente. Y es luego a todo este evento que las personas son juzgadas, que Satanás y sus ángeles son destruidos y que este lago de fuego desaparece eternamente, que es creada la nueva tierra. Y luego en el capítulo 21 Apocalipsis nos dice que Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Y les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. O sea, es solo después que el problema del mal es resuelto que Dios crea la nueva tierra. Una vez quedan aniquilados, destruidos todos aquellos que se han rebelado, una vez queda purificada la tierra, no queda ni raíz ni rama. La obra extraña de Dios, vemos una nueva creación. Cuando llega la santa ciudad a la tierra, vemos esa alfombra que se expande, vemos árboles que se levantan, vemos animales que corren, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo está escrito este cielo nuevo y esta tierra nueva en el Antiguo Testamento y más adelante en el Nuevo Testamento? Es interesante que el tema de tierra nueva siempre nos ofrece esta conexión que tiene dirían en términos teológicos, la protología con la escatología. O sea, las cosas que nos presentó la Biblia al principio son bien parecidas a las cosas que nos ofrece la Biblia al final. Y vamos a descubrir que muchas de las imágenes que nos ofrece del paraíso, especialmente el libro de Apocalipsis, guardan estrecha relación con las imágenes que teníamos del primer paraíso en términos de contenido. Ahora, lo más interesante es que no se va a expandir mucho en detalles físicos de lo que sería la tierra nueva, va a hablar más de nuestra experiencia en ese lugar. Yo pienso que nos resultaría bien claro tal vez utilizar las palabras de Pablo cuando dice que cosas que
que uno no se ha imaginado ni ha subido a la cabeza del hombre, son las que Dios tiene preparadas. Aunque nos ha revelado algunas, muchas de ellas son imágenes de lo que de la experiencia que vamos a tener en ese lugar, más que darnos descripciones explícitas de cómo es el lugar. Suficiente es saber que es una buena tierra. Pareciera ser casi hasta como lo que fue para Israel. O sea, si le preguntaban a un israelita cómo era la tierra prometida, por lo menos podía describirla en 2 términos. Una tierra que fluye leche y miel. O sea, que te garantizaba que era una tierra buena para la agricultura, que era hermosa porque estaba llena de flores y que iban a producir miel. Así que, pero si te daban más detalles, tuvieron que mandar espías para enterarse más en propiedad cómo era la tierra, pero muchos de ellos salieron de Egipto solo con la promesa de lo que iba a ser la experiencia en ese lugar. Un lugar seguro, un lugar propio, un lugar donde Dios iba a estar con ellos. Y las imágenes que tenemos de la tierra nueva, sabemos que la tierra fue planeada para ser habitada y los profetas lo dicen, que Dios no la hizo sin ninguna razón, sino que la hizo para ser habitada, que Dios va a recrear este mundo, va a volver, luego de este caos del milenio, va a volver a recrear este mundo, pero que cuando se ocupan en darnos detalles, no va a gastar tanto tiempo en explicarnos cómo vamos a hacer las cosas en ese lugar versus a cómo las hacemos ahora, sino que nos va a hablar más cómo vamos a sentirnos en ese lugar. Hay paz, hay seguridad, no hay dolor, no hay sufrimiento. Dios va a enjugar nuestras lágrimas. Las cosas que hacen nuestra vida en este lugar terrible, que pudiéramos estar en el lugar más hermoso, pero que no nos hacen disfrutar de él plenamente, son las cosas que Dios va a eliminar y que realmente van a hacer de ese lugar hermoso, que yo entiendo que va a ser así, algo que podamos decir un paraíso. Claro, lo que hace especial a ese lugar no solo es la seguridad, la tranquilidad de ese lugar, es quién está ahí para recibirnos, quién va a estar con nosotros en ese lugar, quién nos va a garantizar que aún ese lugar perfecto no va a ser arruinado como fue el primero. Y eso es lo maravilloso del cielo, no es que es bonito, es limpio, es seguro, sino de que Dios está ahí y está con nosotros. Y yo creo que ese es el anhelo de todo creyente y espero sea tu anhelo también. De esa manera, Apocalipsis es un libro que comienza con esperanza. Dios, Jesús, viene. La iglesia, mira, como Jesús viene, arrepiéntanse. Al parecer la iglesia le hizo caso, porque en el libro al final la iglesia aparece con el Señor triunfando y viviendo por toda una eternidad con Él. El pecado destruido, Satanás es eliminado por siempre y ya no hay nada más que interfiera con la humanidad. De hecho, Apocalipsis termina diciendo, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todas las cosas malas desaparecieron. No más llanto, no más dolor, no más lágrimas. Y eso me parece que es una de las grandes esperanzas que como personas, como individuos nosotros tenemos. Que Cristo venga para restaurar y eliminar todo este dolor que tenemos. Así que el libro de Apocalipsis nos invita a disfrutar de ese privilegio que cada persona tiene. Y es por eso que nos hace un llamado a decir, lean el libro para que sepan en qué deben arrepentirse y puedan entonces ser parte de ese pueblo de Dios que triunfará contra la bestia, contra las huestes malignas, contra el dragón y contra toda persona que se opone en contra de Dios. El final del libro de Apocalipsis es un final emocionante y triste a la misma vez. Es emocionante porque vemos cómo Dios finalmente cumple sus promesas, regresa a buscar a su pueblo, resucita a aquellos seres que habían muerto, nos hace entender, no simplemente que le aceptemos ciegamente, sino que se toma el tiempo para permitirnos entender el porqué del plan de la salvación y por qué algunos no van a ser salvados. Vemos también las consecuencias del pecado, cómo finalmente el mal es erradicado del universo, con sentimientos encontrados porque algunos de los que amamos tal vez no habrán tomado la decisión correcta. Pero toda lágrima ha de ser quitada de los ojos de ellos. Esa es la bendita esperanza de que nosotros hemos de poder vivir por la eternidad en comunión con el cielo y con aquellos que teniendo la oportunidad de salvarse, le aceptaron como su Salvador. Tal vez
al finalizar esta temporada de Apocalipsis y Daniel en relación a las profecías, tú te estés preguntando qué relevancia tiene eso para mi vida. ¿Dónde estamos hoy? ¿Estás esperando tal vez el mapa profético? Que yo te diga algunas fechas, algunos eventos, algunos datos que puedas poder señalar, ahí yo estoy. Este es el momento, este es el lugar. Bueno, lo siento, te estoy defraudando. No te voy a ofrecer el momento exacto y cuántos días, horas o segundos quedan para el fin del tiempo. Pero nos falta un programa más. Y en ese programa vamos a hablar de el día y la hora. ¿Cuán específico es el Señor en cuanto a su segunda venida? Especialmente en su último sermón, el sermón profético de Mateo 24. Si quieres entender entonces dónde estamos nosotros en el mapa profético y cómo prepararnos finalmente para ese día, quédate con nosotros en el próximo programa de Evidencias.